Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de devocional. Somos soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Efesios, el capítulo 1. Y nuestro tema, bendecidos con toda bendición. Cuando hablamos de ser bendecidos y con toda bendición, tal vez simplemente nos referimos a que tal vez contamos con un buen trabajo, con un excelente salario, que tal vez tenemos una vivienda, tal vez un medio de transporte, tal vez ese salario es bien remunerado. Tal vez nos referimos también a que hemos contado con el respaldo de Dios en diferentes situaciones que hemos tenido que vivir en medio de esos problemas, en esas dificultades. Eso hace que tal vez nosotros nos consideremos esas personas muy bendecidas y tal vez que incluso Dios nos diga que somos benditos con toda bendición. Veamos qué nos dice el versículo 3. Alabado sea Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición, podríamos decir en todas las áreas de nuestra vida, tanto en lo secular, pero también en lo espiritual. Y lo que decíamos, tal vez nos consideramos esas personas en bendición, bendecidas, porque hemos salido victoriosos de esos problemas, de esas dificultades, porque tal vez eh, Dios ha restaurado nuestras familias, porque contamos con una familia en bendición, porque tenemos eh, tal vez cosas materiales que nos hacen sentir bendecidos, pero nos hemos olvidado de un punto muy importante, el por qué somos bendecidos, qué ha hecho que tal vez recibamos esas bendiciones. Tenemos que darnos cuenta que si nosotros somos esas personas bendecidas, que tal vez nosotros nos va bien, somos prósperos, es porque Dios nos ha escogido. Al ser escogidos por Dios, hace que nosotros seamos esas personas bendecidas, que recibamos bendición. Veamos qué nos dice el versículo 4. Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en el amor. ¿Qué es lo que nos dice? Que antes de la creación del mundo, Dios ya nos había escogido. Entonces miramos que el porqué de esas bendiciones, el por qué nosotros tenemos ese privilegio de ser bendecidos, porque también debemos de darnos cuenta que tenemos el privilegio de ser escogidos por Dios, que no simplemente es de la nada, que no simplemente es porque seamos las personas más santas, porque tal vez obremos adecuadamente, no es porque seamos esas personas que nunca se han equivocado, es porque Dios nos ha escogido y algo que nos dice que antes de la creación del mundo, ella tenía planes con nosotros, pero también dice que nosotros debemos cambiar tal vez nuestra conducta, que debemos eh, actuar bien, que seamos, dice, santos y sin mancha delante de Él. Por eso es que cada día nosotros debemos luchar por cambiar, por mejorar tal vez nuestra conducta, esa forma de vida que teníamos antes. Siempre lo hemos hablado. Tal vez antes de conocer de Cristo no nos importaba nuestro actuar, no nos importaba lo que hacíamos, cómo hacíamos las cosas. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, nos damos cuenta que nuestra manera de vivir no era la correcta, que tal vez las cosas que hacíamos, que aparentemente no eran dañinas, que tal vez no eran malas, simplemente no nos estaban llevando a nada bueno, que por el contrario, tal vez sin darnos cuenta, lo único que hacían era arrastrarnos a un abismo el cual tal vez nos hundía y no íbamos a poder salir. Incluso, tal vez a ese mismo abismo estábamos arrastrando a nuestra familia, a nuestros hijos, pero ahora que nosotros conocemos de Dios, ahora que somos esos escogidos para conocer la verdad, nos damos cuenta cómo era nuestro actuar y ahora lo que Dios nos dice es que debemos ser esas personas sin mancha,
que debemos actuar correctamente y así poder guiar a los demás, que también puedan buscar de la presencia de Dios. En este caso, como lo decíamos anteriormente, nuestros hijos, nuestra familia. Si nuestro actuar cambia, también va a cambiar el actuar de ellos. Vamos a hacer ese ejemplo, ese testimonio, pero debemos entender que para que esas bendiciones lleguen, nosotros tenemos que ser esas personas sin mancha. Y lo más importante, que si ahora recibimos bendiciones de parte de Dios, que si ahora somos esas personas bendecidas con toda bendición, es porque Él nos ha escogido, porque Él nos llamó. Su palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Llamados estamos todos a recibir la presencia de Dios, a aceptar a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Todos estamos llamados a ese cambio, a ese arrepentimiento, a esa renovación. Todos. No hay uno que tal vez se quede, porque Dios no escogió a los más santos, a los más perfectos. Él no mandó a su Hijo a que muriera por los menos pecadores, por los que tal vez hayan cometido pecados mínimos o por los que sean perfectos. Aquí nadie es perfecto. Dios nos escogió y nos llamó a todos. Ya depende de cada uno, de nuestra disposición. Son muy pocos los escogidos porque muy pocos tenemos tal vez esa disposición del cambio, de la renovación, porque tal vez muy pocos decidimos lanzarnos a ese cambio, tomar la decisión de cambiar, de dejar esa vieja forma de vida. Somos muy pocos los que tal vez aceptamos ese desafío, porque servir a Dios es un desafío, porque aceptar a Jesucristo es un desafío, que tal vez muy pocos nos arriesgamos, que tal vez muy pocos nos queremos someter, porque dentro de ese desafío vienen cambios. Hay que renunciar a muchas cosas y tal vez cosas que no estamos dispuestos, cosas que tal vez tenemos tan arraigadas en nuestro corazón, que están tan metidas en nuestro corazón, que nos cuesta dejar. Entonces debemos entender eso, que somos esos escogidos de Dios, que si ahora contamos con el respaldo de Él, que si ahora tal vez en esos momentos de dificultad podemos salir ilesos, podemos tener paz en medio de la tormenta, es porque somos esos escogidos, porque Dios nos ha escogido para Él. También debemos entender que cuando Dios nos escoge, que cuando Dios nos aparta para Él, nos adopta como sus hijos. Veamos qué nos dice el versículo 5. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Qué nos dice? Que Él nos tenía predestinados, que Él nos acepta, que Él nos toma como sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, que esa era su voluntad, que ese era su propósito. Si nos damos cuenta, los propósitos de Dios son magníficos, son maravillosos. Los propósitos de Dios nunca se equivocan. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y algo que nos decía anteriormente en el punto, Él nos escogió antes de la creación. Ese era su propósito, esa era su voluntad, escogernos. Y Él ahora, mire que nos adopta como sus hijos. Ahora Él nos da valía. Tal vez antes simplemente éramos esas personas que se menospreciaban o las menospreciaban. Pero ahora, ¿qué hace Dios? Al escogernos, nos adopta como sus hijos, como sus hijos suyos. Ahora nos da esa valía. Ahora dejamos de ser esas personas menospreciadas, esas personas que tal vez sentían que no servían para nada. Ahora, como hijos adoptivos suyos, nos da esa valía, somos importantes y debemos creernos importantes, debemos creer que somos hijos suyos, que somos esos hijos, pero a veces nos cuesta, a veces el recordar cómo actuábamos, el recordar de dónde veníamos, las cosas que tal vez hicimos por equivocación, porque tal vez no teníamos total conocimiento de lo que estábamos haciendo, tal vez éramos ignorantes en nuestro actuar, hace que muchas veces nosotros nos sintamos indignos, que tal vez
eh, llegue un momento donde nos sintamos que no somos dignos de estar en la presencia de Dios, de servir a Dios. Pero debemos entender algo, que si nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, que todas esas cosas empiezan a cambiar. Algo que nos dice la palabra de Dios, que en Cristo somos esas nuevas criaturas, que todo lo viejo ha pasado y ahora es hecho nuevo. Debemos creernos, debemos apropiarnos de esa palabra y de verdad sentirnos esas nuevas criaturas, que de verdad podamos decir, Dios me hizo una persona nueva, que de verdad nosotros también tengamos ese amor, esa valía por cada uno de nosotros. Pero a veces Dios nos da esa valía, Dios nos da ese, ese grado de importancia, pero nosotros no lo creemos, nosotros no nos apropiamos de ello. Entonces entendamos que nosotros somos esos hijos de Dios, que sí, que hemos cometido errores y de hecho pues que aún los cometemos, pero que estamos en ese proceso de mejoramiento, que cada día nosotros estamos expuestos tal vez a caer, pero ¿qué es lo importante? Que nosotros reconozcamos que nos hemos equivocado, reconozcamos que tal vez hemos fallado, que tal vez nos hemos equivocado y que empecemos a corregir nuestros errores, que empecemos a actuar de una mejor manera, que no solamente nos quedemos ahí lamentándonos de lo que hemos hecho, de las cosas que hemos obrado, sino que empecemos a cambiar, que empecemos a mejorar, que bueno, que hoy me equivoqué, que hoy fallé, bueno, no es para decir nunca voy a cambiar, nunca voy a ser diferente, antes por el contrario, que tal vez esa caída me sirva para entender que tengo que mejorar, que aún tengo que seguir trabajando en esas cosas que aún me faltan por cambiar. En el momento que somos esos escogidos por Dios, ¿qué es lo que sucede? Obtenemos el perdón de nuestros pecados. Veamos qué nos dice el versículo 7. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. ¿Qué es lo que sucede cuando Dios nos escoge? Nos perdona. Tenemos ese perdón de pecados. Como decíamos, nadie es perfecto. En el momento que Jesucristo murió por cada uno de nosotros, no lo hizo porque algunos fueran santos, perfectos, porque alguno no haya cometido ningún error, no haya pecado, no haya errado. Todos cometemos errores, todos fallamos, todos fuimos pecadores de alguna o de otra manera, pero en el momento que somos escogidos, Dios nos perdona. En ese momento, nuestros pecados son perdonados. En ese momento que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, las cosas tienen que empezar a cambiar, pero también no depende solamente de Dios, no depende solamente de lo que haga Jesucristo por nosotros. Siempre va a ser también de nuestra disposición, de lo que nosotros queramos. Tal vez ya Jesucristo se entregó por rescate a nosotros, tal vez Jesucristo ya se entregó para que nosotros fuéramos perdonados. Tal vez esos pecados de antes ya fueron perdonados, tal vez ya fueron olvidados por Dios, pero ¿qué es lo que hemos seguido haciendo? Y esa es la pregunta que debemos hacernos. Cada día busco mejorar, cada día busco corregir mis errores, como decíamos. Bueno, si tal vez hoy fallé, si hoy cometí un error, ¿qué estoy haciendo por mejorar? Simplemente digo, es que nunca voy a cambiar, es que yo soy así, es que así nací y así me voy a morir. O cada día tengo que empezar a cambiar, empezar a buscar esa perfección, a tratar de no cometer tantos errores. Si hoy fallé, debo, bueno, analizar por qué estoy haciendo eso, qué es lo que me está llevando. Y posiblemente una de las razones más importantes es porque tal vez no me estoy acercando a Dios constantemente, porque tal vez no tengo esa buena relación, porque tal vez no busco la presencia de Dios y eso hace que todavía sea más débil todavía las cosas del mundo. Eso hace que todavía quiera y anhele las cosas del mundo, porque tal vez estamos en tibieza con Dios.
entonces eso hace que tal vez me aleje de Él. Debemos entender entonces que ya hemos obtenido ese perdón de pecados y que cada día debemos buscar esa perfección. Que bueno, que si ya Dios me perdonó, debo buscar cada día mejorar, que debo buscar cada día ser una persona diferente, que hace que yo sea esa persona bendecida. El cambio, la renovación, el que Dios me haya escogido, el que ahora sea su hijo, su hija. Él nos adoptó como sus hijos. A través de eso obtenemos el perdón de pecados. También debemos entender que nosotros ahora nos hace sus herederos. Veamos qué nos dice el versículo 11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al destino de su voluntad. Nos damos cuenta también que ahora somos sus herederos, que ahora somos herederos de Dios. Y cuando hablamos de herencia, no hablamos de esa herencia material, de esa herencia perecedera, sino de esas promesas divinas, como son la vida eterna. Muchos de nosotros, a veces en el mundo secular, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas personas que en el momento que alguien está a punto de morir o que alguien ya ha muerto, lo primero que hacen es ir a reclamar esa herencia. Y a veces hasta se pelean por ellos, causa división, buscan la manera de quedarse con la mayor parte. Cosas que en realidad no te llevan a nada, bueno, o que no son perdurables. Sí, tal vez te quedarás con una mayor parte de esa herencia, pero era una herencia que te causó dolor, que te lastimó, que hizo que lastimaras a otras personas. Una herencia que tarde o temprano se va a acabar, que incluso hay muchas personas que no son de buena cabeza, buenos administradores, y lo que hacen es acabar con esa herencia. Herencia que en realidad se va a ir como agua de las manos. Y lo que decíamos, una herencia que tal vez te deja dolor, que tal vez te deja tristeza, te deja con resentimientos, que causa división. Pero la herencia que Dios nos da es una herencia eterna, no es esa herencia material, es esa vida eterna. Y una herencia que es bendecida y que no nos puede ser robada, que nadie puede robarnos de esa herencia. Por eso es importante que nosotros debemos cuidarla. En el momento que Dios nos entrega esa herencia, nosotros somos herederos, herederos de ese reino. Por eso es importante que nosotros lo cuidemos como esos herederos. Como hablábamos, esa es una herencia que nadie nos la puede robar, una herencia que no puede ser robada. Nadie puede venirnos a arrebatar esa herencia que Dios nos ha dado como es la vida eterna. Pero sí debemos de tener en cuenta algo. Nadie va a venir a quitárnosla, pero sí nosotros la podemos perder. Sí nosotros podemos botar esa herencia, por así decirlo, con mi actuar, con la forma que yo estoy haciendo las cosas, o lo que hablábamos. Cuando yo me alejo de la presencia de Dios, cuando tal vez esas cosas del mundo son más fuertes que el buscar a Dios, que el cambiar mi forma de vida, si tal vez las cosas del mundo son más llamativas para mí que recibir esas bendiciones de parte de Dios, ahí, en ese momento, sí puedo perder ese regalo maravilloso como es la vida eterna, sí puedo perder esa herencia que Dios ya me ha entregado. Soy su heredera, tú eres su heredero. Cada uno de nosotros somos herederos de ese reino, heredero de esas bendiciones eternas, de esa vida eterna. Pero depende de cada uno de nosotros si la conservamos o no. Depende de cada uno de nosotros si somos muy cuidadosos con esa herencia que Dios ya nos ha entregado.
Entonces tengamos en cuenta eso, que si hoy en día somos bendecidos con toda bendición, no es simplemente porque seamos nosotros, no es simplemente porque estemos luchando en nuestras fuerzas, no es porque tal vez de alguna u otra manera estemos haciendo un poquito las cosas bien. Todo lo que hemos recibido, ese respaldo de parte de Dios, todo ese respaldo que hemos recibido en esos momentos de dificultad, en esos momentos de problemas. Si hoy en día nosotros somos bendecidos con toda bendición, es gracias a Dios, pero a veces se nos olvida ese pequeño detalle. Ya como somos bendecidos, como recibimos bendiciones a diario, ya no nos sorprende. Vivimos en esas bendiciones que ya no nos damos cuenta. Dios cada día hace algo maravilloso por nosotros, pero sin embargo, ya no nos asombramos, ya no le agradecemos, ya no nos sorprendemos, porque nadamos en esas bendiciones, estamos sobre esas bendiciones que ya ni cuenta nos damos. A veces hay bendiciones muy grandes y a veces hay bendiciones que tal vez para otros serían insignificantes, para otros tal vez dirían, pero eso no es nada. Pero para nosotros, así sea lo más pequeño, es algo importante. En cierta ocasión hablaba con mi hijo y bueno, recordábamos cosas que habían sucedido en el transcurso de sus estudios, en el transcurso de la vida. Y ahí era donde nosotros caíamos en cuenta. Yo le decía, mire, tal vez en ese momento nosotros no nos dimos cuenta. Tal vez en ese momento simplemente dijimos, uy, qué bueno, uy, qué día buenas. O tal vez incluso decimos, qué bendición. Pero en realidad no estábamos mirando esa bendición. Y después era que nosotros decíamos, bueno, hasta ahí Dios nos bendijo. Hasta en ese momento, hasta en esas pequeñas cosas se miraba la mano de Dios. En ese momento tal vez no nos dábamos cuenta, pero hoy, mire que estamos aquí sentados hablando de esas cosas, nos damos cuenta que Dios hasta en lo mínimo nos ha bendecido, que Dios hasta en lo más mínimo nos ha respaldado. ¿Y cómo no estar agradecidos con Él? Pero entonces, por qué es que recibimos todas esas cosas, todas esas bendiciones? ¿Por qué podemos considerar que somos unas personas bendecidas con toda bendición? Es porque somos escogidos por Dios, porque somos ahora sus hijos, porque Él nos ha adoptado como hijos suyos, porque ahora pasamos a ser esos herederos de su reino, herederos de esa gran salvación, de esa vida eterna. Entonces debemos de tener en cuenta esas cosas que a veces nosotros no las distinguimos, que a veces simplemente decimos, es que soy bendecido con toda bendición, pero ¿por qué lo eres? ¿Por qué? Porque eres inteligente, porque simplemente, como decíamos, eres tú, soy yo. Es porque Dios nos escogió, es porque Dios nos respalda, es porque Dios cada día está ahí con nosotros, aún en medio de nuestra imperfección, aún en medio de todos los errores que nosotros podamos cometer, Dios está ahí. Por eso es importante que cada día nosotros evaluemos nuestra vida. Es importante que nosotros cada día veamos cómo estamos actuando, que nosotros cada día busquemos más la presencia de Dios, que si por alguna u otra razón nos hemos alejado, bueno, que empecemos a buscar acercarnos, que empecemos a buscar estar con Él, que si tal vez hemos dejado de orar, hemos dejado de comunicarnos con Él, es el momento que empecemos nuevamente a retomar esa relación, que empecemos nuevamente a fortalecer esa relación con Dios. Mis hermanos, ese ha sido el mensaje que Dios nos ha querido regalar en esta mañana. Espero de que haya sido de gran bendición para sus vidas, así como lo ha sido para la mía. Le damos las gracias por cada día estar pendiente de nuestros devocionales, por acompañarnos en nuestro estudio diario. Si el Señor lo permite, el día de mañana estaremos nuevamente con ustedes. Que Dios los bendiga.